Gracias, presidente. Hoy estamos tratando la ley de leyes, el presupuesto del próximo año, además una reforma tributaria muy importante y otro proyecto de ley que prorroga impuestos y nuevas afectaciones en función a los pactos o consensos fiscales que suscribieron los gobernadores con el Gobierno Nacional. En este conjunto de normas y otras, que bien decía recién el senador Basualdo, se percibe la firme voluntad política del Gobierno Nacional de poner el norte en, a mi juicio, tres objetivos, ¿no? En primer lugar, tender al equilibrio de las cuentas públicas. En segundo lugar, tender a generar una mayor competitividad para la generación de empleo genuino y de calidad. Y en tercer lugar, tender a fortalecer el federalismo fiscal. En cuanto al equilibrio de las cuentas públicas, resulta de fácil comprensión si copiamos simplemente lo que hace un jefe de familia o jefa de familia responsable con sus finanzas personales. Un jefe de familia no gasta más de lo que le ingresa, porque si gasta más de lo que le ingresa, compromete a su familia, a sus hijos, a su futuro. Cuando le sobra unos pesos mes a mes los ahorra y los invierte en su casa, en su auto, en la maquinaria del trabajo o para prever un imprevisto familiar, una enfermedad, etc. Así debemos tender a manejar las finanzas del Estado. Caso contrario, caemos en la emisión monetaria que genera inflación, que es el más perverso de los impuestos, que no pasa por el Congreso, su creación, no pasa por el Congreso, pero es el más perverso de los impuestos afectando a los que menos tienen, o caemos en endeudamientos que llega un momento que se tornan inmanejables y comprometen futuras generaciones. Por eso debemos tender, como una primera medida, a equilibrar las cuentas públicas, tender a equilibrar las cuentas públicas. En segundo lugar, el segundo objetivo que planteo es mejorar la competitividad para la generación de empleo de calidad. Está claro que ese es el camino que debe transitar la Argentina para dar una lucha frontal contra la pobreza, y la reforma tributaria y otras acciones y leyes van en esa dirección. Estimular la inversión, inversión que genere trabajo, gobernar es generar trabajo, y trabajo de calidad, es decir, trabajo en blanco. El trabajo de calidad es trabajo en blanco, trabajo formal, con sus aportes previsionales, con su cobertura de salud, etc. Y en tercer lugar, lo que veo que claramente este presupuesto está consolidando el fortalecimiento del federalismo fiscal, incrementando los recursos de las provincias en función de sus competencias. Y para el logro de estos objetivos se plantean medidas con un criterio de gradualidad, porque tanto tender a equilibrar las cuentas públicas, tender a sumar competitividad para generar nuevos puestos de trabajo y tender a ir consolidando el fortalecimiento del federalismo fiscal para corregir la distorsión que existe entre la distribución de recursos entre el conjunto de provincias y la nación, no se logra de la noche a la mañana, ya que responden a problemas estructurales que acarrea la Argentina y demanda soluciones estructurales que por supuesto deben ir considerando los efectos sociales que cada medida tiene e ir caminando de la mano del desarrollo sustentable del país, del crecimiento, como decía Basualdo, y del desarrollo sustentable del país. En este gradualismo, más que nunca, debemos ser muy sensibles con los más humildes y muy firmes con los poderosos que se resisten a alterar su status quo de comodidad y privilegios, ¿no? Lo importante es que en este paquete de leyes, fundamentalmente el presupuesto, está claramente definido cuál es el norte, cuál es la dirección, cuál es la voluntad política del Gobierno Nacional. Yo quiero detenerme unos minutos en el tema del federalismo fiscal. En estos 2 años, lo que yo percibo que en la relación nación-provincia se ha fortalecido el federalismo fiscal, que es uno de los temas centrales de nuestro sistema federal de gobierno. Y este presupuesto lo va consolidando. Y eso es muy auspicioso. En mi caso, como ex gobernador de una provincia, la provincia de San Luis, hoy senador nacional por dicha provincia, siempre demandaba un mayor
federalismo fiscal. No solo por la realidad que vivían las provincias, sino inspirado en lo que establecía la misma Constitución del 94, que fijaba que cada nivel de gobierno, nación y provincia, debían tener recursos acorde a sus competencias, a sus servicios y a sus funciones. Y la verdad es que las provincias argentinas tienen bajo su órbita las competencias de los servicios más sensibles y de crecimiento vegetativo: la educación pública, inicial, primaria, secundaria, la salud pública, la seguridad, la justicia. Y la Argentina, la verdad, que tenía una distorsión muy grande en la distribución de los recursos totales entre las competencias de la nación y las competencias del conjunto de las provincias argentinas. Durante años, en cada pacto fiscal que se firmaba, las provincias debían ceder recursos. Siempre fue así. Durante años, que le eran propios. Cuando era un destino, era otro. Pero siempre había que ceder recursos. Durante años, de todos los recursos tributarios del país, el conjunto de provincias argentinas solo participaba hasta el 27% del total de los recursos del país. Ahora veo que gradualmente se está llegando al 34% del conjunto de recursos del país, lo cual es precisamente el porcentaje que establece la ley de coparticipación vigente, el 34% de los recursos del país. Entonces, bueno, digo, este gobierno nacional tiene una fuerte tendencia a fortalecer el federalismo fiscal, y lo celebro. En el caso de mi provincia, la provincia de San Luis, objetivamente nunca se recibieron tantos fondos en conceptos de coparticipación federal, obras públicas y demás acciones sociales como estos 2 años de gobierno del presidente Macri, objetivamente. Se están repavimentando todas las rutas nacionales que transitan por la provincia de San Luis, todas. Una inversión de 1.300 millones de pesos en un año. La ruta 7, la ruta 146, 147, 188, la 79, la 20, un nuevo puente sobre el río Quienes que lo llevó a la inundación. Una inversión nunca vista, vial, en nuestras rutas nacionales, diría histórica. Se están construyendo nuevos edificios de la Universidad Nacional de Villa Mercedes. La universidad ya tenía 8 años desde su fundación. Y en estos 2 últimos años se motorizó la inversión en el campus universitario. Las 3 universidades nacionales que tienen sede en la provincia de San Luis reciben un incremento de su presupuesto de más del 30% respecto del presupuesto de 2017. Se están construyendo escuelas de nivel inicial, que luego, por supuesto, se cederán a la provincia porque es competencia de la provincia la educación inicial. 12.000 jubilados recibieron un reajuste jubilatorio. El 20% de los jubilados de la provincia de San Luis recibió un reajuste jubilatorio que en total anualizado son casi 400 millones de pesos, que por supuesto se vuelcan al consumo de la provincia. Hasta octubre, el ANSES había otorgado 51.000 créditos Argenta, 606 millones de pesos volcados en la economía de la provincia. Pensiones y demás políticas de desarrollo social por 2.600 millones de pesos en 2 años. En San Luis nunca se vio, 2.600 millones de pesos es el 10% del presupuesto de la provincia. Y lo más importante, que en estos 2 años, la coparticipación federal que recibió la provincia fue histórica, histórica. Nunca recibió tantos fondos de transferencias automáticas. Una transferencia automática, para que se entienda, es no una transferencia discrecional, no venir a pedir, llega todos los días, gotea todos los días, es de libre disponibilidad, es coparticipación. Solamente por la restitución del 15% que antes iba a la seguridad social, los fondos adicionales que recibió la provincia de San Luis en materia de coparticipación en estos años ascienden a 4.000 millones de pesos. Los colegas senadores que representan a provincias poblacionalmente afines, poblacionalmente a la provincia de San Luis, saben lo que significa 4.000 millones de pesos en 2 años para una provincia como la provincia de San Luis. Entonces, claramente se está fortaleciendo el federalismo fiscal. En el presupuesto nacional de este año también figuran 2 obras hídricas muy importantes para San Luis, el dique Quienes y el acueducto del Este, etc. Y me imagino que muchas más serán las políticas, obras y acciones del gobierno nacional en las otras provincias argentinas donde sus
gobiernos provinciales desean trabajar con el gobierno nacional. Me imagino lo que será. Yo veo, porque las transitamos, Mendoza, Córdoba, llenas de obras públicas financiadas por el Estado Nacional. Entonces, la verdad recuerdo su tiempo, señor senador. La verdad que termino sinceramente como ex gobernador de una provincia y como senador nacional, celebro el avance del federalismo en la República Argentina. Muchas gracias, presidente.